Muy buenos días, muy buenas tardes para todas las colegas peruanas y latinoamericanas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Realmente es un gusto tenerlas a todas. Capa Social Work les da la bienvenida al primer Congreso Internacional de Trabajo Social, el futuro del trabajo social, desafíos y oportunidades en la era de la innovación, modalidad online. Vamos a tener en toda esta jornada, en los 3 días, a destacados compañeros, colegas de diferentes lugares de Latinoamérica y también de Iberoamérica. Y para nosotros realmente es un gusto que muchas de ustedes estén aquí presentes y que hayan aceptado la invitación de Capa Social Work, que empresa social peruana que se ha constituido ya hace 3 años. ¿Cómo nació Capa? Capa Social Work inicia hace 3 años por el tema de la pandemia, por tratar de prevenir esta enfermedad y de difundir las medidas de prevención para los colegas, y se empezó a invitar a colegas destacados de Latinoamérica y también de Iberoamérica. Entonces ustedes podrán encontrar en nuestro YouTube que van a ver varios webinars que son gratuitos y pueden acceder en el momento que ustedes deseen. Entonces yo, mi nombre es Carolina Cárdenas, recién me presento, trabajadora social, gestora cultural. Si ven mis YouTube, la mayoría es una iniciativa personal y gracias a todos los compañeros, amigos, colegas que se han unido en esta jornada, pues vamos a empezar la ronda y vamos a esperar a nuestro querido amigo Darío. Bueno, ya como saben, Cava Social Work se ha constituido justamente para unir, ¿no? Unir experiencias de trabajo social y todo por nuestro desarrollo de trabajo social, para que estemos empoderadas, ¿no? En este tiempo de innovación, hay nuevas experiencias creativas que a través del trabajo social nosotros podemos desarrollar. Entonces estos 3 días van a conocer a los profesionales, colegas y sus experiencias latinoamericanas, iberoamericanas, que ahora es tendencia y que necesitamos esos conocimientos también para nuestro knowledge. Estamos, Darío. Tu audio. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás? Qué bueno verte aquí Agua, en el primer agua. congreso. Con Darío estamos dando el play de honor prácticamente en este primer congreso. ¿Y cómo estás, Darío? Bien, acá amigándome con la tecnología, uno de los desafíos de los trabajadores sociales. Sí, uy, no, sí, es que ahora uno ya tiene que saber de todo, porque tiene que estar en la onda esta, ¿no? Porque si no, te lleva la corriente. Entonces tienes que estar al tanto de todo y salen nuevas cosas cada día, ¿no? Y justamente este congreso lo hemos hecho para eso, para que todos estén al tanto de lo que se está manejando hoy en día. Entonces, Darío, te dejo para que Bueno, puedas charlar con las chicas, dar tu exposición, y porque nos vienes con un tema muy, muy importante para nosotros. Y bueno, acá dejamos a Darío. bueno, yo traje para compartir con ustedes, me habían propuesto hablar, compartir, creo yo, es lo más adecuado, 2 ejes, ¿no? Uno era los desafíos de la intervención del trabajo social en la educación, y el otro eje que yo lo puse así como la comunicación de experiencias de intervención y la producción de libros. Ya les quiero comentar que lo que tengo para compartir con ustedes no me va a llevar mucho tiempo, pensé no más de 30 minutos. Digo porque uno también se dispersa, cuestiones de la tecnología. Y antes de comenzar, quiero agradecerle a Carolina por la invitación a este primer congreso de trabajo social en forma virtual. Me parece que es una propuesta
en donde nos invita a los trabajadores sociales o quienes ejercemos el trabajo social a conocer qué cosas pensamos, debatimos los trabajadores sociales sobre ciertas problemáticas, ciertos aspectos de la realidad. Para pensar en este primer eje, desafíos de la intervención del trabajo social en la educación, había propuesto que tengamos en cuenta a la educación como un campo de intervención, ¿no? Entonces, pensar a la educación como un campo de intervención es pensar a la realidad en forma situada, compleja, y entonces, si nosotros tenemos que analizar esta realidad en el ámbito educativo, a mí me gustaría proponerles pensar en dos ejes, ¿no? Un eje de la exclusión, necesariamente para nuestros abordajes, y un eje de inclusión. Estos son algunas coordenadas, podríamos ponerlos así, pensando en Margarita Rosas, en esa lógica que ella nos propone de pensar la realidad. Y si pensamos en términos de con qué cosa nos encontramos en un contexto educativo, evidentemente tenemos que decir que nos encontramos en un sistema social, político y económico, ¿no? Y como todo sistema, como toda organización, porque la escuela es eso, es una institución que genera la sociedad, por supuesto, podríamos pensar que en esta institución o que en estas organizaciones que tienen identidades propias, se forman los ciudadanos, en términos de educación formal, ¿no? Y acá podríamos pensar entonces que estas organizaciones, desde el trabajo social, sería una herramienta para pensar en cambios sociales, ¿no? En aquellos sujetos que van a recibir determinados contenidos y conocimientos. Esos contenidos y conocimientos serían útiles socialmente. Después podemos discutir o podemos pensar en términos de Bourdieu, que en realidad la escuela es la nobleza de la sociedad, ¿no? Pensando que en estos aparatos de poder, en términos de Althusser, solamente recortan ciertos conocimientos, o para decirlo en términos más sencillos, no todos los conocimientos ingresan como conocimiento escolar, ¿no? Ingresan solo aquellos que establecen el diseño curricular. En Argentina le decimos los NAPs, los núcleos de aprendizajes prioritarios, pero en términos llanos podríamos decir que no todo conocimiento ingresa como conocimiento escolar. Y ahí nos encontramos con una primera exclusión, podríamos decirlo, ¿no? Porque los trabajadores sociales, ¿quién más que los trabajadores sociales? Sabemos que muchos de los conocimientos de la vida cotidiana que le sirve al sujeto para resolver sus problemas de cotidianidad, no ingresan en el sistema educativo. Esto como para pensarlo, digo, cuando pensamos que necesariamente la escuela tiene una utilidad social. Yo no estoy diciendo que no lo tenga, pero digo, si pensamos en términos críticos, habría que ver cuál es esa utilidad que brinda la escuela, ¿no? Pero pensemos que la escuela forma a los futuros ciudadanos, da las primeras instrucciones cívicas de convivencia, establece pautas sociales, de relaciones intersubjetivas, digo, todo esto se va
modelando en los sujetos y tiene una modelación intencional que no necesariamente aparece en quienes formamos parte de esta institución, ¿no? Los trabajadores sociales forman parte de este campo de intervención, ¿sí? Digo, los trabajadores sociales podemos desempeñar como trabajadores sociales en los gabinetes psicopedagógicos para la atención de los problemas sociales en el campo de la educación, ¿sí? Y este es un campo que no es un campo tranquilo en términos de disputas. Los conocimientos que circulan en estos gabinetes siempre se encuentran cuestionados, o siempre al trabajo social se lo cuestiona, digo, en términos de que los trabajadores sociales no pueden abordar cualquier problemática. En términos disciplinares esto sería así, después podemos discutir qué problemáticas ingresan en nuestras intervenciones y cuáles no. Pero acá quería pensar con ustedes en términos de cómo moldean las escuelas o la institución de educación las subjetividades y que esto condiciona los modos de pensamiento de los sujetos. Digo, el trabajador social puede, en términos epistemológicos, cuestionarse o no cuestionarse si la escuela en realidad debe modelar sujetos críticos o debe modelar un ciudadano que se adapte a la realidad que le toca vivir. Digo, este, creo yo, es uno de los grandes desafíos que enfrentamos los trabajadores sociales. Me parece que acá se observa en nuestras producciones escritas, cuando intervenimos en una escuela, cuando abordamos a un sujeto en ese contexto, se denota la ideología del trabajador social cuando argumenta las situaciones de estos sujetos y hace una propuesta, ¿no? O dirige una propuesta. Entonces, me parece que muchas veces tampoco, yo no quiero generalizar, pero muchos de los trabajadores sociales nos insertamos a trabajar en estas organizaciones sin mayores cuestionamientos. Digo, ¿no? Digo, ¿para qué sirve la escuela? ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que pretendemos que los sujetos aprendan en esta escuela? ¿Cuáles serían las condiciones sociales en las que estos sujetos deben concurrir? Digo, y ahí hay una disputa en entender nuestros límites en la intervención, ¿sí? Entonces, podemos pensar que muchos de los contenidos que aprendemos en las escuelas son contenidos que invitan de alguna manera a los sujetos a adaptarse a la sociedad. Digo, y ahí hay un campo político que debe disputar el trabajador social si pensamos en actuaciones profesionales antiopresivas, que habiliten nuevas miradas a estas realidades sociales, que podamos reflexionar qué es estar, vuelvo a remarcar esto, qué es estar en las escuelas. Es más, si nuestro estar es atender urgencias, casos, problemas sociales, o es contribuir fuertemente a la construcción de un sujeto que pueda emanciparse, ¿no? Que pueda ser un sujeto crítico de su realidad, de las condiciones en las cuales le ha tocado estar, ¿no? En términos sociales. Eso por un eje de la exclusión, digamos, ¿no? Pero
El otro eje que a mí me gustaría pensar con ustedes es el tema de la inclusión. Y acá si pensamos en prácticas liberadoras, en términos de Freire, tenemos que pensar indudablemente en las perspectivas de derechos humanos. No solo desde la retórica, digo yo me abandero de los derechos, sí, porque los derechos, no solo desde ese lugar es el desafío para los trabajadores sociales, sino pensar en perspectiva de derechos humanos es pensar en la propia actuación profesional. Digo, ¿qué argumentamos en nuestros documentos que elaboramos como informes sociales o un informe sociopedagógico? O como educadores pedagógicos también, ¿no? ¿Qué teorías sustentan estas acciones? Si reflexiono sobre esas acciones, si reflexiono sobre el sujeto o la persona con la cual estoy acompañando, digo, porque esa persona también es un ciudadano. Digo, posee derechos, pensar críticamente el lugar, entonces, desde donde construimos nuestras acciones profesionales, es un compromiso ético-político, como nos propone pensar Margarita Rosas, que debe tensionarse, ¿sí? Si es que realmente pretendemos la emancipación de los sujetos, ¿no? En sus cotidianidades. Sí, me parece como para cerrar nuestros desafíos. Seguramente hay muchos más, lo estoy planteando en términos genéricos, generales. Digo, uno cuando piensa también en la intervención del trabajador social en el ámbito educativo, el uso de las herramientas, de las tecnologías, las videollamadas, digo, cuáles son los procedimientos metodológicos que me permitirían a mí validar una entrevista virtual. Esto ha estado muy en boga en la época más álgida de la pandemia, y yo creo que la pandemia en este sentido ha producido en algún punto algunas modificaciones en nuestras intervenciones, pero no han sido modificaciones radicales, porque digo, las tecnologías ya estaban antes, digo, han tenido mayor relevancia o, sí, preeminencias en nuestras intervenciones, pero en definitiva, quien revoluciona su propia metodología de intervención son los trabajadores sociales. A mí me parece que ahí todavía hay como algún debate, podríamos pensar que se debe dar el colectivo, tanto nacional o latinoamericano, digo, de cuáles son esas limitaciones que presentan las tecnologías. Para abordar el otro eje, también como para transitar los últimos minutos de estos 40 que voy a hacer uso, había pensado en cómo comunicamos los trabajadores sociales sus propias experiencias interventivas, porque generalmente uno escucha en el colectivo de los trabajadores sociales que los trabajadores sociales no escriben para los trabajadores sociales. Esta es una idea que ronda en nuestras intervenciones, en nuestras actuaciones, en nuestros colectivos, y también la otra idea que yo creo que es así: muchas de nuestras actuaciones profesionales, el trabajador social no lo registra y no lo comunica. Entonces, estas experiencias que nosotros hemos tenido se pierden en nuestras propias intervenciones, digo, no hay oportunidad de socializar. Entonces, sí, voy cerrando, Carolina, gracias. La experiencia que nosotros tenemos en Argentina es de una autogestión, ¿sí? En nuestras publicaciones. Entonces esto requiere mayor esfuerzo de quienes pretendemos
socializar y que esto sea puesto a andar en el colectivo, exponernos a los demás estas experiencias que puedan ser útiles para los otros trabajadores sociales que adquieren estas producciones. Digo, no lo pensamos en términos de la lógica mercantilista, pensarlo de esta forma sería una práctica falaz, sino pensamos en términos de resistencia. Eso también es una propuesta y es una propuesta válida, nos parece a nosotros, una propuesta colectiva. Todos nuestros trabajos han sido publicados en forma colectiva. Esto ha sido, estos dos ejes, me parece interesante, y bueno, muchas gracias Carolina. No sé si va a haber alguna pregunta o algo. Sí, chicas, por favor, en el chat coloquen sus preguntas. Vamos a irnos después a la ronda de preguntas. Le vamos a dar pase un ratito a Giselle y después a Jenny. Y cuando terminemos, cuando termine Jenny, ahí vamos las preguntas para los tres. Okay. De que te quedas un ratito. Sí, comparto la mesa. Okay.